Respondamos al propósito de la iglesia reconociendo primero qué es la iglesia y cómo se puede identificar a la iglesia como la sociedad de conservación de Dios. Determinar el qué y el cómo de la iglesia influye en gran medida en el propósito mismo de la iglesia. Es decir, responden esencialmente a la pregunta: ¿por qué la iglesia? Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este video responderé por qué la iglesia es conservadora y necesariamente así. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Empezamos con una distinción. Nuestro uso de la palabra iglesia en mayúscula denota a la iglesia una santa católica y apostólica en oposición a la congregación de uno, una iglesia. Entonces, iglesia con una I mayúscula denota el panorama general, mientras que la iglesia con una I minúscula demarca su participación localizada en la iglesia. Además, la iglesia presente en la tierra debe entenderse como contigua a esos cristianos, esos santos que han muerto en Cristo y cuyo espíritu está con Él resucitado mientras sus cuerpos esperan la resurrección del día postrero. En otras palabras, aunque la iglesia es una, no se manifiesta enteramente como tal en el aquí y ahora. Aún así, los muertos en Cristo son de la iglesia tanto como nosotros, que permanecemos en esta vida. Ahora bien, ¿qué es la iglesia con I mayúscula, tal como la experimentamos en esta vida mortal? En pocas palabras, la iglesia es Cristo manifestando su cuerpo a través de la asamblea de todos los creyentes entre quienes se predica el evangelio en su pureza y se administran los sacramentos según el Evangelio. Confesión de Augsburgo, artículo 7, párrafo 1. Eso significa que la iglesia tiene una referencia cristológica, no una referencia antropológica. Se trata menos de la actividad de las personas, por ejemplo, reunirse y llamarse a sí mismos iglesia, y todo lo que tiene que ver con las actividades y la presencia de Cristo. Ni engendramos la iglesia, ni la autodesignamos como tal. En pocas palabras, no hacemos que la iglesia suceda. Solo Cristo puede hacerlo. Es su acontecimiento. En consecuencia, la iglesia es el resultado de las actividades creadoras o manifestadoras de Cristo por la palabra del Evangelio. Martín Lutero lo explicó así: solo por el Evangelio la iglesia es concebida, formada, alimentada, engendrada, instruida, vestida, adornada, fortalecida, armada y conservada. En fin, toda la vida y sustancia de la iglesia está en la palabra de Dios. Así, la iglesia procede no solo de la victoria de Cristo en el Gólgota, la resurrección de la tumba y la ascensión, sino también de su mismo ser. La iglesia, entonces, es el resultado de la actividad divina dentro de la asamblea de todos los creyentes, en la que el Hijo es dado en el poder del Espíritu Santo, mientras el Evangelio es predicado en su pureza y los sacramentos son administrados de acuerdo al Evangelio. De esta manera, Cristo se propone que la iglesia sea el arca de salvación, el lugar de Cristo para nosotros y como experimentamos a nuestro Señor en el aquí y ahora es precisamente la iglesia. En suma, retomando lo que el profesor David Scar enseñó, la cristología,
en el cristianismo la cristología, del griego Christos, y logía, traducido del griego como el estudio de Cristo, es una rama de la teología que se refiere a Jesús. Determina la eclesiología. En la teología cristiana, la eclesiología del griego eclesia, que significa congregación, iglesia, y logía, que significa palabra, conocimiento o lógica, es el estudio de la iglesia, los orígenes del cristianismo, su relación con Jesús, su papel en la salvación, su gobierno, su disciplina, su escatología y su liderazgo. Él es la vid y nosotros, como iglesia, los sarmientos. Él es el templo y nosotros somos conectados en Él como morada santa de Dios. Él es la cabeza que vivifica el cuerpo. La cristología determina la eclesiología. Ese es el primer principio de la eclesiología bíblica. La cristología determina la eclesiología. Tal orientación avanza nuestra comprensión de la iglesia como la entrega de Cristo a través de la palabra y los sacramentos. No solo como los medios de gracia, sino también como los medios mismos por los cuales Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo articulan y manifiestan la iglesia como el reino de Dios en este mundo. La iglesia entonces es cómo y dónde se hace la voluntad misericordiosa de Dios en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Aquí encontramos el propósito principal de la iglesia. La iglesia existe para que el Padre establezca, amplíe, preserve y glorifique su reino en la tierra a través del reinado del Hijo dentro de su pueblo del reino por el poder del Espíritu Santo. La iglesia existe, por tanto, como dominio o reino de la entrega del Dios uno y trino en amor, misericordia, gracia, verdad y paz. La iglesia, por tanto, es el qué, cómo, dónde y por qué de la entrega de la Santísima Trinidad para nuestra salvación y santificación. De ahí la máxima de San Cipriano de Cartago del siglo II. Extra ecclesiam nolla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Su máxima solo puede y debe entenderse con respecto a la actividad de Cristo, nada más. Porque la iglesia no puede y no existe independiente de Cristo de ninguna manera. Otro propósito de la iglesia que emerge del comentario anterior es garantizar la comisión del agua, el pan y el vino y el clero debidamente llamado y ordenado dentro de los límites del Evangelio, mantener el objeto de la fe, Cristo y su palabra, siempre en el centro y como el objeto apropiado de culto y adoración. De esta manera, la iglesia es inherentemente conservadora, conserva lo que engendra, preserva y perpetúa a sí misma, a saber, la palabra de Dios y los sacramentos de nuestro Señor. Conserva la cristología determinante de la eclesiología. Si no la conserva con celo, entonces no puede existir como iglesia, con I mayúscula. Por lo tanto, Cristo no está presente, ya que es Cristo quien, por así decirlo, realiza la iglesia. No obstante, la iglesia es inherentemente conservadora y necesariamente así. Otras eclesiologías en competencia pueden aproximarse al cristianismo, pero nuevamente solo Cristo hace que la iglesia se manifieste a través de la predicación pura del Evangelio y los sacramentos administrados de acuerdo con el Evangelio. Solo Cristo hace cristiana una cosa. Cristo actúa en la iglesia y solo Él tiene el poder de hacerlo y lo hace de manera predecible y específica a través
del pleno consejo de Dios y los milagros de los sacramentos. De modo que la aproximación sin realización en ese sentido es la pérdida de todo lo que constituye a la Iglesia como tal. Por eso, la Confesión de Augsburgo dice que basta tener unidad o identificación de la Iglesia a través de estas dos marcas esenciales de la Iglesia: la pura predicación del Evangelio y los sacramentos administrados según el Evangelio. Estas marcas implican y envuelven la conservación de otras marcas distintivas como la antigüedad, la unidad y la liturgia. Tener el Evangelio puro es tener antigüedad apostólica. Tener los sacramentos según el Evangelio es tener unidad. Tener estas cosas juntas es tener la liturgia antigua y unificadora como el vehículo por el cual el Señor mismo nos lleva a través de la Iglesia. Y así la Iglesia y su Señor se identifican a través de la conservación de la autoproclamación de Cristo y los milagros que la acompañan. Sin la necesaria conservación de los medios de gracia de Cristo codificados en el Nuevo Testamento, la Iglesia no se perpetúa ni prolifera. En cambio, el fracaso en defender y proclamar celosamente la palabra conservada de Dios resulta en la no iglesia, que es un esfuerzo humano desprovisto del poder y la presencia de Dios. Una iglesia moribunda no es una iglesia pequeña o una congregación que lucha y se reduce, sino una sin el Evangelio de Cristo y el Cristo del Evangelio. La fidelidad en la conservación es vida y salvación. La infidelidad es muerte y condenación, sin importar la asociación de una congregación, ya sea luterana, católica, romana o anglicana. La unidad y la autenticidad solo se puede encontrar en las marcas que definen a la Iglesia: la predicación pura del Evangelio y los sacramentos administrados de acuerdo con el Evangelio. O, en las palabras del Dr. Arthur A. Just, proclamación del Evangelio y milagros del Evangelio. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Comparte este video con sus amigos, en sus redes sociales, grupos de WhatsApp. Suscriba al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario, pues todos ellos son leídos y tomados en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.